En este video voy a seguir con mi historia de cómo llegué yo a estudiar y a trabajar en el mundo del diseño, el diseño gráfico. Si no saben, la primera parte de mi historia ya la publiqué en el video que lo voy a colocar en la descripción. Así pueden seguir desde ahí y pueden seguir mi travesía, mis peripecias en este bello mundo del diseño. Entonces, recapitulando, yo me cambié de psicología a diseño. Hubieron varios motivos, pero una vez que ya estaba en diseño me puse en la mentalidad de tiburón. De esto me voy a graduar y voy a hacerlo, pero al 200%, nada me va a detener. Ahora, mi primer semestre en diseño, puedo decir que la mitad fue bueno y la mitad fue malo, o se podía mejorar. Yo diría que lo malo es que me tocó aprender muchas cosas, se puede decir, básicas en el mundo de la creatividad. Cosas como cortar una cartulina con Gillette, cosas como hacer grafados, soldar alambres, todo ese tipo de cosas yo no sabía absolutamente nada. Es más, yo cuando era niño como que no me gustaba hacer ese tipo de cosas, yo le huía a eso. Me acuerdo que mi hermano era el que más le gustaba hacer ese tipo de cosas. Ya, hasta ahora le gusta hacer de tipo manualidades, juegos de mesa. Él tiene ese knack, ¿no es cierto? Y eso lo tuvo desde niño. Yo en cambio, aunque me gustaba el resultado, me gustaba ver cómo lo hacían otras personas, pero yo en sí no, como que no tenía ese tipo de paciencia para hacerlo, o cuando me salía mal yo me frustraba. Entonces en este primer semestre, les juro, fue un martirio porque la soldada no me salía bien. No les miento, había días que yo me amanecía y era como que estaba despierto 2 días, una vez hasta 3 días, haciendo los deberes que nos enviaban. Y no eran solo 4 materias, tenía como 8 materias. Entonces, una era, había pocas teóricas al inicio, más era de hacer cosas, recortar, dibujar, tomar fotos, todo ese tipo de cosas tuve que hacer en el primer semestre. Entonces, como dije, la mitad de las cosas me salieron mal. Malo en el aspecto técnico, o sea, de que estaban mal hechas, y malo también en el aspecto creativo, como que era algo simple, era algo que no había mucho pensamiento por detrás. Pero no era porque yo no le ponía empeño, sino porque había un skill ceiling, ¿no es cierto? Un skill issue de que podía hacerlo lo mejor, pero aún estaba aquí. Y obviamente mientras más le das a eso, es como que más sigue subiendo tu nivel de habilidad. Pero al inicio es durísimo. Aparte de eso, no ayudó de que yo adopté una mentalidad muy, como le digo, mentalidad de tiburón. O sea, como que, no, yo vengo aquí a estudiar, vengo aquí a graduarme y nada más. Entonces, cosas como salidas con amigos, cosas como, vamos a chilear ahí entre clase y clase, vamos a acostarnos en el parque central, vamos a ir a hacer nada. En verdad, con gente que estaba estudiando diseño, así en mi mismo carrera, no, o sea, es como que me puse a un nivel, no, yo no vine a ser amigos, yo vine a diseñar. Y aunque uno puede decir, uy, soy el gran daddy ahí de diseño, la verdad es que sí se pierden muchas oportunidades cuando tú no te haces amigos, aunque sea trates con amabilidad a las personas que están ahí. No quiere decir que no me llevaba con nadie, pero siento de que pude haber hecho más contactos, llevarme mejor con las personas, porque eso a la final sí afecta y también te puede ayudar cuando estás en un problema, hablando en la universidad. Otra mala cosa es que, como yo mencioné, esta carrera de diseño era el doble de cara que la carrera de psicología, por lo que tuve que coger una deuda. Entonces, y en esa deuda tienes que presentar tus notas al final de cada semestre y evidenciar de que pasaste las materias, o si no, creo que te daban un memo o te decían que tenías que pasar el siguiente semestre, o si no, te cancelaban la deuda y tenías que pagar prácticamente lo que gastaste. Entonces, eso era una presión más que tenía, que ahora ya no podía bajar la guardia porque si no me iban a cobrar, y no era una cantidad minúscula, sí era significativa. Otra cosa que me costó es dejar mi antiguo estilo de vida. En mi anterior video yo les dije, o sea, yo era mucho de salir, de que viva la vida libre, ahí medio hiposo, vamos a unas cervecitas.
todo eso tuve que cambiar. Y no se me hizo muy difícil porque una vez que cambié de carrera es como que no tenía los mismos compañeros. Pero siempre te invitan a algo. O a veces los mismos de diseño dicen vamos y es como que ahí viene, ¿no es cierto? Como que el antiguo estilo de vida y a veces uno cae. Ahora, lo que sí puedo decir es que no caí tanto como en psicología. O sea, iba una vez o dos veces al mes, contrastado a lo que yo hacía en psicología. Pero la mitad buena de ese semestre es que pude confirmar de que lo que yo quería hacer era eso. O sea, estar de aquí para allá. Yo tenía un montón de deberes, un montón de tareas, pero eso me gustaba. Me gustaba de que siempre tenía algo que hacer y no era algo, no se repetía. O sea, no es que tenía que hacer un reporte de un libro, un reporte de un libro, un reporte de un libro y después presentación, presentación, presentación. No, no, no. O sea, que tengas que hacer un mosaico con papel negro y blanco, que tengas que tomar fotos de allá del centro histórico. O sea, son cosas que te mantienen los jugos creativos vivos. Entonces, con eso puedo decir que sí, al final ese semestre sí me logró enganchar. Porque les juro, si no me enganchaba ese primer semestre, ahí sí hubiese sido un gran problema. Ahora, acabando el primer semestre, vamos al segundo semestre. Estoy haciendo énfasis en estos primero, segundo, tercero y cuarto. No mucho nosotros porque nosotros ya fueron las cosas como que en marcha. Sin embargo, estos primeros semestres sí ocurrieron varias cosas que me dieron muchas lecciones, las cuales por eso estoy compartiendo con ustedes. Entonces, en el segundo semestre fue, puedo decir, muy desafiante, más desafiante que el primero, pero eso es porque en el primer semestre te enfocabas en diseño gráfico, pero en segundo semestre te estabas enfocando en diseño de producto. Entonces ya pasaste del plano 2D y vamos ahora a hacer cosas como vasijas, sillas. Y aquí la dificultad que yo les dije que yo tenía con las manualidades se triplicó porque todo tenía que hacer a mano. Hicimos algunas como que tazas o algo de arcilla y en el horno la mía explotó, creo que fue la única que explotó. Ese tipo de cosas me bajoneaban tanto. En el ámbito creativo decían haz un objeto extruido pero que esté intersecado con otro. Yo entendía qué hacer, pero era como que lo hacía demasiado simple. O sea, hacía una esfera, un cilindro, mientras otras personas hacían cosas más complejas. Entonces eso otra vez como que a mí eso me despechaba. Sumado a eso es que también pedían materiales que son, digamos, muy caros o materiales que no encuentras tan fácil. Y a veces yo me acuerdo que una vez me confundí de acrílicos y compré óleos. Cuando pasó eso, les juro, tenía una vergüenza porque yo decía, ¿por qué no se me seca esto? Y obviamente es porque había usado óleo. Pero algo que puedo recalcar aquí es que lo que sí aprendí en este semestre es, creo, una habilidad que todo diseñador o director de arte debe tener, es cómo analizar y criticar una pieza de diseño. Una profesora que teníamos ahí hacía que todos los diseños sean en 3D o 2D, los pongamos ahí en la pizarra y íbamos uno por uno y todos tenían que prácticamente criticar el diseño. Y yo me acuerdo que al inicio todos como que no querían, pero era porque obviamente nos conocíamos entre todos y había como que, chuta, es que no le quiero decir esto porque, o sea, voy a parecer malo. Entonces al ver esto la profesora dio un ejemplo y, o sea, pero tajante. Poco a poco nos fuimos ya soltando la lengua, soltando un poco esas emociones de compañerismo que a veces eso frena las críticas. Y la última cosa que me pasó en el segundo semestre es que había una materia que es matemáticas que prácticamente fallé 2 veces y la última me tocó coger prácticamente en vacaciones. Afortunadamente pude pasar en esas vacaciones. Eso hizo de que me retrase en otras materias, por lo cual tuve que coger un semestre extra después del segundo, antes del tercero, y enfocarme ese semestre solo en esas 2 materias obligatorias y unas 2 optativas que igual tenía que coger en algún momento, entonces aproveché para hacerlo. Ese semestre adicional yo estaba despechado. O sea, yo decía, creo que cometí un grave error en seguir diseño gráfico. Ya estaba dudando si esto era lo mío. Había un montón de dinero en juego. Había compañeros que estaban pasando por lo mismo.
Entonces decía, chusa, entonces no soy solo yo, creo que la carrera es así, la carrera es difícil. Estaba por un momento medio turbio ahí en esa semestre adicional. Y aquí viene, considero yo, un punto bien importante en esta historia de mi carrera, la cual di otro giro de 180, bueno, digamos un giro de 90, que me hizo ver algo en mí, de que yo sí podía hacer las cosas, lo único que tenía que hacer era enfocarme. Lo único que tenía que hacer era hacer el trabajo conscientemente. Una de las materias optativas se llamaba técnicas de representación. Ahora, yo cogí esa materia porque creo que la que yo quería, que era cómics o algo así, ya estaba copada. Entonces cogí esta que ni siquiera era de diseño, era una materia de arquitectura. Pero vi que era interesante, era de experimentar con diferentes materiales para representar, dibujar prácticamente cosas. Pero como les digo, era de arquitectura. Entonces, la primera asignatura era, vayan a un lugar, ahí en la facultad, y tómale una foto y eso representen con lápiz, solo con lápiz, en un A3 y eso. Y tiene que ser lo más realista posible. Tenía la foto y estaba haciéndole y no solo lo dije yo, lo dijo también una amiga que estaba ahí, dijo, ¿y eso qué es? Te pusiste expresionista. Yo dije, no puede ser. O sea, les juro, esa cosa, creo que el hecho de que era algo, o sea, de hacer una foto prácticamente a lápiz, como que no me motivó. O sea, como que dije, puta madre, voy a hacer otro de estas materias que yo no soy bueno. Entonces eso prácticamente me hizo como que un poquito, le hice con desgano, o sea, le hice como que no al apuro, pero no le hice con el detalle que se merecía. Obviamente cuando le presenté eso al profesor, él se quedó como que, bueno, veamos si le podemos mejorar o algo. Mientras estaba ahí en la clase y estaba viendo qué hago, o sea, cómo mejoro esto, se me prendió el foco, podemos decir. Digo, yo no soy un arquitecto, yo soy un diseñador gráfico. Y yo me metí a diseño gráfico porque eso es algo que yo me gustaba. Entonces, ¿por qué estoy haciendo una foto así realista si eso no es lo que me gusta representar? Porque estoy haciendo cosas que no me gustan. Si no me gusta, entonces no lo voy a hacer bien. Yo le dije, profesor, yo como soy diseñador, es posible que yo pueda representar, igual, a lápiz, pueda representar otra cosa que yo prefiera. Y dice, ¿cómo qué? Yo digo, puede ser una portada de un cómic. Y él dice, sí, porque al final no es que tienes que hacer algo realista, o sea, simplemente tienes que mostrar de que puedes utilizar bien la técnica de lápiz. Entonces, ¿qué pasó? Yo busqué una portada que es de Astonishing X-Men, me parece, donde está Wolverine, ahí a la cámara con las garras. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo me va con esto. Lo que descubrí cuando hice esa portada y la reacción de mi profesor y de mis compañeros, no le estoy exagerando. Ese dibujo que yo hice salvó mi carrera. Si no hubiese hecho ese dibujo, no sé dónde estuviese ahora. Pero aquí se acaba esta segunda parte de mi historia. Y en la tercera parte les voy a contar qué pasó con ese dibujo, cómo es que lo hice y cómo ya a partir de este semestre adicional ya todo fue viento en popa. Ya las cosas mejoraron significativamente. Pero eso es historia para otro video. Gracias por escuchar y espero que saquen algún beneficio de esta historia de mi carrera.